¿Por qué tengo yo que darle mis diezmos al pastor? ¡Ay, pastor! La mayoría de la gente dice eso, pastor. Los pastores son unos ladrones. Después que yo he hecho un mes entero fajado trabajando, yo le voy a dar mi diezmo al pastor. Mentira, que se faje él a trabajar. ¿Qué pasa cuando yo doy mi diezmo en la iglesia? ¡Ay, pastor! Esa me gusta, pastor. Hay gente que no le gusta que toquen estos temas de los diezmos en la iglesia. Este canal es para eso, pastor. Para esa gente que se pregunta, que dice, ¿por qué tengo yo que darle mis diezmos al pastor? Mire por qué. Wow. Número uno, usted en la iglesia se pregunta. Ay, santo. Y mucha gente se pregunta esto, pero no lo dice. No lo hablan. Mucha... Nada más lo hablan entre reuniones, tú y el otro. Dos personas, pastor. Pero no lo hablan en la iglesia. Pero no lo hablan. Suscríbete al canal, dale me gusta, haz tu comentario y no de vernos. Lo primero que la gente dentro de la iglesia no se habla y todo el mundo se pregunta es, ¿por qué tengo yo que darle mis diezmos al pastor? ¡Ay, pastor! Es lo primero. La mayoría de la gente dice eso, pastor, que los pastores son unos ladrones. ¿Por qué tengo yo que darle mis diezmos al pastor? ¡Ay, Es lo primero. santo, aleluya! Tremendo tema en esta hora. Oye, tremendo tema. La mayoría de la gente dice, yo no voy para esa iglesia o no me voy a convertir porque yo, después que yo he hecho un mes entero fajado trabajando, yo le voy a dar mi diezmo al pastor. Mentira, que se faje él a trabajar. Ay, eso es lo primero que no se dice y que todo el mundo lo comenta. Ay, entre bastidores, detrás de la cortina. Así Pero es. pastor, ahora yo te hago la pregunta a ti. Para esa gente que se pregunta, que dice, ¿por qué tengo yo que darle mis diezmos al pastor? Mire por qué. Pastor, explícale, ¿por qué hay que darle su diezmo al pastor o a quién usted le da los diezmos o cómo es el sistema de los diezmos dentro de las iglesias? Es que no es así, es un error, no. ¿Cómo no un es error, pastora? No, pastor, no es al pastor que se le da, no. Oye, que lo que sucede es pagarle a Dios para que Dios te bendiga, donde la Biblia dice, pruébame en Pastora, esto. espérate. Sí, pastor. Explica bien esto, porque yo no entiendo. ¿Cómo pagarle al Señor? ¿Cómo pagarle a Dios? O sea, yo cobré, ¿verdad? Cobré mis 5,000 pesos. Sí. Yo tengo que pagarle 500 pesos a Dios. ¿Cómo pagarle a Dios? Explica eso. Cuando la Biblia dice de pagarle, pastor, es por todo lo que tú hiciste, que tú trabajaste, para que la ventana de los cielos te sigan abierta. Tú tienes que pagarle a Dios. Además, aquí en la tierra, mientras estamos aquí, necesitamos la finanza para nosotros poder seguir comprando lo que necesitamos, los alimentos, y le pagamos a Dios para que las bendiciones siempre estén en nuestra familia. Dos cosas. No estoy claro con eso de pagarle a Dios, porque pagarle a Dios, que Dios necesita 500 pesos míos. No, Dios necesita 5,000 pesos míos. No, pastor. Dios necesita $1 millón míos. pastor. Dios necesita $10 míos. No, pastor. Y entonces, pues, ¿cómo pagarle a Dios? Eso de pagarle a Dios, todavía no estoy claro en eso. Yo creo que tú le aclares bien eso, porque hay mucha gente que se pregunta eso en la casa. ¿Por qué tengo yo que dar mi diezmo al pastor? Además de eso, tú estás diciendo, te estás contradiciendo, porque tú estás diciendo, pagarle a Dios el diezmo, pero entonces es el pastor que lo toma. Pero yo estoy pagando a Dios y lo toma el pastor, entonces. Es verdad. Entonces Pero aclara no eso. Ay, pastor, no el pastor que lo toma. No, porque en las iglesias hay que hacer tantas cosas que muchas veces las personas no lo ven y el pastor tiene que hacerlo por gente que muchas veces la economía está un poco difícil, tiene que pagar la casa, hay que comprar algo. Además, el que está en el altar tiene que comer del altar, porque ese pastor vive ayunando, orando, en vigilia, clamando, dando pata, llamando al miembro y así sucesivamente. Pero yo quiero que usted me lo diga según la Biblia, pastor. Amén. Yo quiero que usted me lo diga según la Biblia. Amén. Más claro, dígamelo usted. Amén, señores. Ay, santo. Usted no le está dando los diezmos al pastor. Ay, no. Ahora, el pastor es un trabajador del Señor. Óigame una cosa para que usted esté claro. Me gusta. La profesión más difícil, el trabajo más difícil del mundo es el pastor. Así es. Es uno de los 4 trabajos más difíciles del mundo.
el ser pastor de una iglesia. Así es. Óigame una cosa, no hay precio que pueda pagar el trabajo que hace un pastor. Así es. Mire, óigame algo, a la iglesia no viene nadie que consiguió 40 millones de dólares o 100 millones de dólares. Ahora se va a entrar a la iglesia para estar tranquilo y no desperdiciar su dinero. Nadie. Mira, a la iglesia viene gente que está desahuciado por los médicos. A la iglesia viene gente que ya la droga ya le han comido ya hasta los fósforos del cerebro. A la iglesia viene gente que el esposo la golpea, que la esposa le fue infiel. A la iglesia viene gente enfermo. A la iglesia viene gente que desvalido, pastor. Desahuciado de la sociedad. Sí es. Esas son la gente que vienen a la iglesia muchas veces. Ay, santo. Y el pastor tiene que tomar esa persona que viene destruido, vuelto un desecho humano del mundo, y fajarse con esa persona, pastor, a limpiarlo, a organizarlo, a enseñarle, pastora, a cambiarle amor. Y a cambiar el pensamiento. A cambiarle, a cambiarle ese pensamiento desahuciado de los vicios, de derrota, de la maldad, de muerte, de destrucción, de droga. Y el pastor tiene que fajarse con esa persona, a limpiarlo. Yo creo que no hay trabajo en el mundo que se compare con eso. Sí, aquí se viene a decir lo que pasa en la iglesia y no se dice, pastor. Correctamente. A eso que vinimos nosotros en las redes. Correctamente, Ay, porque santo. usted que juzga a los pastores, usted que dice que los pastores son ladrones, usted que dice que los pastores se roban el diezmo de las personas, ¿usted cree que haya un trabajo más difícil que pastorear? Óigame bien, Jesús pastoreó un grupo de 12 personas. De 12 personas. Y dentro de esos 12, pastor, ¿cuántos habían con dificultad y problemas? Había muchísima gente con problemas. Con 12 personas. Con 12 personas. Había gente que era machetero todavía y cuando en el momento del problema sacó su espada y comenzó a tirar machetazos. Había tipos que eran ladrones ahí, pastora, lo vendieron. ¡Ay, pastor! Lo vendieron. ¡Dios mío! Había gente incrédula. ¡Incrédulo también, gente pastor! Que vio a los muertos resucitar y a los paralíticos. Y eran incrédulos. Pastor, y nada más 12. Ahora cuando tú tienes una congregación de 1000, de 500, de 100, de 50, ¿qué no va a haber si son personas que vienen a la iglesia con toda la mala costumbre y la idea y las intenciones, con la mente maquiavélica, como decía nuestro luchador, pastor Relámpago Hernández? Sí, vienen con la mente y entonces ese pastor tiene, mire, ese pastor tiene que amanecer de rodillas, y no de rodillas, sino muchas veces abstenerse de alimento para orar por esa persona, para que el Señor los restaure y saber qué proteína espiritual le vas a dar, pastor. Amén, eso es amén, eso es así, pastora. Así que usted que tiene ese concepto de que los pastores se roban los diezmos. Mentira del diablo. ¿Por qué tiene usted que dar su diezmo en la iglesia? ¿Sabe por qué tiene usted que dar su diezmo en la iglesia? Porque con ese diezmo, ese pastor, porque un pastor que está involucrado en un trabajo secular, que trabaja quizá 8, 10 o 12 horas al día, no tiene tiempo para orar, ni para pensar en la obra, ni para ministrar las cosas del Señor. Ni muchas veces cuando llegan las personas desvalidos va a tener la respuesta correcta para alimentar a esa persona, pastor. No la va a tener. Por eso es que el Señor exige que las personas que son pastores se dediquen solamente a cuidar a esa persona que muchas veces están desvalidos de tantas tribulaciones y azotes que reciben en el mundo. Eso es correcto lo que tú estás diciendo. Entonces ese pastor que tiene que vivir y comer junto con su familia del dinero que entra en la iglesia. Así que el diezmo que usted da, ese diezmo va a ser no solamente para los trabajos de la iglesia, sino para sostener a ese pastor que necesita pagar una casa, que necesita mantener a su familia, a su esposa, comprar ropa, mantener sus hijos, llevar sus hijos al colegio y darle educación. Entonces, el pastor tiene que comer de ese dinero y vivir de ese dinero. Además de eso, también hay otras cosas. En la obra está el pago de la luz, el pago del agua, la ayuda a personas, como tú decías, desvalidos dentro de la iglesia, personas en necesidad dentro de la iglesia. Entonces, son múltiples
a las necesidades que hay ahora. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando yo doy mi diezmo en la iglesia? Ay, pastor, esa me gusta, pastor. Esa pasa? me gusta, esa me gusta. Bueno, la Biblia dice que Dios, en el único lugar donde Dios dijo, pruébame en esto, es cuando habla de diezmos. Así es. Pruébame en esto, dice Dios, y voy a ver si no te abro las ventanas de los cielos y envío sobre ti bendiciones hasta que sobre y abunde. Malaquías 3. O sea, cuando yo traigo mis diezmos al Señor, entonces es un seguro de bienestar, es un seguro de bendición para mis finanzas, porque hay gente que ora, pastora. Sí. Hay gente que no le gusta que toquen estos temas de los diezmos en la iglesia, ni de finanzas. Este canal es para eso, pastor. Para decir las cosas que pasan en la iglesia y no se hablan. Y no se hablan. Óigame bien una cosa. Santo. Hay gente que que están muy bien en la iglesia, están danzando, están hablando en lengua, están gozándose, adorando a Dios, levantando sus manos. Santo. Cuando se toca el punto de la finanza en la iglesia, la gente se pone serio, pastor. Serio, pastor, ni se ríe. No se ríe. Ni se ríe. Y algunos hasta se van. Ay, pastor. Y después se van y están con las mujeres que ellos. Por eso es que no me gusta o si ir no a la le da iglesia. ganas de ir al baño, pastor. Sí, es que nada más hablando de cuarto. Y o alguien lo llamó al celular, pastor. Nada más hablando de finanzas en la iglesia. Entonces, de esto hay que hablar, porque ¿qué es lo que sucede? Óigame bien, usted puede ayunar hasta secarse. Ay, santo. Puede ponerse de rodillas hasta que le salga sangre de las rodillas. Y usted no va a ser bendecido. O arriba de un guayo, pastor. Arriba de un guayo. Ay, santo, aleluya. Usted puede hacer lo que usted quiera. Y usted no va a ser bendecido económicamente. Porque usted ayune ni usted va a ser bendecido económicamente, se le van a abrir las ventanas de los cielos y va a venir sobre usted bendición hasta que sobreabunde cuando usted traiga sus diezmos y traiga sus ofrendas al Señor. Además, la Biblia dice que las bendiciones de Dios enriquecen y no añaden tristeza. Porque cuando tú das, siempre va a tener sobreabundante. Así que en esta hora, no es que los pastores son ladrones. No, porque la gente tiene ese concepto de que los pastores son unos ladrones, que no les gustan trabajar. No es eso. Es que el que está en el altar debe de comer del altar. El ser pastor es un trabajo extraordinario, donde la sociedad debería también de reconocerlo, porque todas esas personas que hoy en día son buenos en la sociedad, la policía y las autoridades no tienen lucha con ellos, porque ellos están haciendo cosas buenas, mientras las personas que muchas veces no están en la congregación están haciendo cosas que no edifican a la sociedad. Así que Dios bendiga a los pastores en esta hora. Amén, pastor, eso es así. Óigame bien, con relación a lo que dice la pastora, lo que no pudo el psicólogo, no pudo el médico. Así es. No pudo los hogares CREA. Así es. No pudo la policía, ni la guardia, ni el ejército. Así es. Con ese delincuente. Sí. El Señor lo llevó a la iglesia y la sangre de Jesucristo a través de un pastor esforzado trabajando al lado de esa persona. Hoy está diferente. Así que Dios te bendiga y deja de estar hablando de los pastores y que los pastores son ladrones y que se roban el diezmo. Ay, santo. Es por eso que hay que traer el diezmo a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí el pastor se va a sostener y va a sostener la familia y va a sostener la iglesia. Así es. Dios te bendiga. Suscríbete al canal, dale me gusta, haz tu comentario y no dejes de vernos. Porque aquí se habla lo que no se dice. Amén. En la iglesia. Amén. Bendiciones.